¿Qué características usted en esos discípulos? ¿Qué ve usted en esos discípulos? Inicialmente la comunión que tenía con el Padre. La comunión que tenían con Dios, eran hombres de visión. Era una comunión directa y tremenda que Y no eran cualquiera. Y no eran pastores, no eran diáconos, no eran apóstoles, no eran profetas, eran discípulos. Y hoy ni siquiera son discípulos. Y como pegan tres patas en el aire, enseguida el evangelista. Y ni siquiera es discípulo. Ni siquiera es discípulo. Entonces nos damos cuenta la importancia del discípulo. ¿Ve? ¿Cómo puede alguien querer aspirar a ser diácono o a tener cargo si ni siquiera es discípulo? Si en el discípulo se destaca el servicio. ¿Y eso? ¿Por qué está pasando eso? Porque no hay enseñanza que nos diga esas cosas, que nos confronte. Porque a nosotros no nos enseñan eso. A nosotros no nos enseñan la importancia de ser un buen discípulo. Eliseo llegó a ser discípulo de Elías. Y cuando partía que se llevó el carro de fuego a Elías, ese día el último tramo fue el cruce del río Jordán. Y cuando cruzan el río Jordán, que Elías golpea el agua del Jordán y se abre el agua y cruzan en seco. Cuando Dios levanta a Elías, que lo ve y se cumple la promesa de lo que tenía que transmitirle Dios a Eliseo, coge el manto y se devuelve y golpea el agua. Pero nos damos cuenta que Eliseo no le perdía pisada a Elías. Desde que abandonó los bueyes hasta el día que fue levantado de al lado de él, no lo dejó. Y la gente de hoy quiere aprender, pero no quiere obedecer ni quiere someterse. Pensamos que esto es cualquier cosa. Un discípulo es de escuela. Un discípulo es de aprendizaje. Hoy vamos a hablar del diaconado. Ya el primer cargo de ascenso. Porque el discípulo es alguien identificado dentro de la iglesia, dentro de la congregación por el servicio que presta. Y por el discípulo, por el servicio que presta, no solamente, ahora vamos a ver, vamos a abrir la Biblia. Hechos capítulo 6. El versículo 2 al 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba, grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amado Padre Celestial, gracias por esta palabra que nos nutre, que nos llena, que nos edifica,
Gracias, Señor, porque estás escuchando a este pueblo que no habla, Dios. Te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles, que nos ayudes a conservar esta palabra, a vivirla, a no vivir de cualquier manera y mucho menos acostumbrarnos. Perdónanos por lo perezoso que hemos sido y ayúdanos a ser mejores, que este año 2026 y en lo que resta de los pocos que hacen falta para que tú arrebates la iglesia, porque sabemos que tu venida está cerca, Señor, podamos permanecer firmes y leales a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Bien. Ahora, estando en el discipulado, siendo discípulos, ¿no le parece sorprendente esta palabra aquí cuando dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos? Multitud. O sea, esto es impresionante. La multitud de los discípulos. La multitud de los discípulos. Me sorprende esta palabra, porque el crecimiento, el servicio y la formación de la cual tenían preocupación los apóstoles había hecho que esta gente estuviera apta. Por eso es mi preocupación, por eso en Estrella yo no doy mensaje. Yo en Estrella llego y ahora llego a dar enseñanza. Ya no me pongo a dar mensajes evangelísticos. ¿Para qué? Si ellos están evangelizados, hay que darles enseñanzas. Ahora llego y doy enseñanza, ya no me pongo, salvo que inviten, y si invitan gente sí, si no invitan no doy mensaje evangelístico. Entonces, nos damos cuenta que convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Se necesitaba diácono. Y aquí es donde surgen. Pastor, pero en este caso él está hablando ahí en forma, ¿cómo se dice? No es directo que estuviera sirviendo en la mesa, sino necesitaban ayudantes para poder expandir la palabra. No. ¿O estaban sirviendo unas mesas realmente? Claro. Esta es la parte que voy a explicar. Esta es la parte que vamos a llegar. Lo que pasa es que la iglesia en esos tiempos, ellos tenían que cumplir una labor social, que es la que no se cumple ahora. ¿Cuál era esa labor social? Servir a las mesas de los huérfanos y de las viudas y de los menesterosos. Entonces había un grupo de personas que hacía donativos como especie de una fundación, y entonces los apóstoles se encargaban de darle la alimentación a esa gente. Pero fue creciendo la gente y ya a ellos se les hacía imposible atender a esta persona. Eso se llama servicio social. Y después Pablo organizó eso, hablando, dijo a las viudas que de verdad lo son. Sí, él explicó más adelante. O sea, no era nada más que se hubiera muerto el marido, es la que de verdad lo son, como era marido, hubiera sido mujer de un solo marido y que no tuviera hijos. Sí, él después aclaró esa parte más adelante. Entonces, ese trabajo social lo hacían los apóstoles, pero a su vez predicaban y era muy pesado. Entonces fue cuando se decide que alguien se encargue de la distribución, es decir, que esté al frente administrativamente. O sea, la administración ya no la tenían los apóstoles, sino le iban a coger a los diáconos. ¿Quién eran los diáconos? Aquí los nombra. Está el hermano Esteban,
el hermano Felipe, el hermano Prócoro, el hermano Nicanor, el hermano Timón, el hermano Parmenas, a Nicolás. Esos hermanos serían los nuevos administradores de la distribución de las mesas. Porque como usted ve, en el versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, que había descuidos. Entonces, esto en esos tiempos era muy común porque había mucha guerra. Había mucha guerra y iban a la guerra y eso perdían los maridos allá en esa guerra y quedaban esas viudas desamparadas. Entonces, habían esas ayudas sociales en las que ellos recogían alimentos, recogían dinero y así estaban al frente y le daban la alimentación y la ayuda necesaria a estas viudas y a otras personas. Y este trabajo, pues, lógicamente lo ejercían los apóstoles, pero ellos no podían porque se les vino una carga muy grande encima. Y ahí es donde se urge el diaconado. El diaconado surge porque había unas necesidades y necesitaban tener gente seria y responsable. Entonces, usted ve, para aclarar, de que entonces los 12, usted ve aquí que en el versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos, los 12, y ahí los 12, no es que Judas estuviera vivo, sino que ahí ya está incluido Matías. Matías es el nuevo apóstol que no elige el Señor. Sino que Matías tenía hago esta aclaración, sino que Matías llenaba unas características. ¿Cuál característica llenaba Matías? Que Matías estuvo en los tiempos de Jesús y Matías conoció las enseñanzas del Señor. Por eso echaron suertes, y no suerte como en la lotería ni de números, sino era una manera de elegir. Y eligieron a Matías entre dos. Habían dos y eligieron a Matías. Y por eso usted ve que aquí dice entonces los 12, incluyendo a Matías, se reunieron y ahí entonces convocaron a la multitud de los discípulos. Y aquí es donde sale a relucir la importancia del diaconado por la necesidad del servicio social y espiritual, porque era una labor ejercida por personas que deberían estar llenos de Dios y llenos de sus dones. ¿Por qué debería estar lleno de sus dones y del Espíritu Santo? Porque se necesitaban muchas cosas que a continuación vamos a ver. ¿Cómo debía ser los diáconos? Pueden ser los diáconos y notamos que como el diácono era un cargo de mucha responsabilidad. Hoy en día es que a esto no se le presta atención, ni nosotros casi le prestábamos atención, porque ya les conté la historia del primer diácono que nosotros tuvimos que nos vendió. Ya ustedes conocen esa historia. Y el diácono debería tener unas cualidades distintivas.
sea, que para llegar al cargo de diácono debía distinguirse. Debía distinguirse. Y ese distinguir debería ser conocido de todos. Es decir, que cuando se iba a nombrar el diácono, la gente debería dar un visto bueno, los hermanos, el resto de discípulos, para que estos salieran al frente, deberían dar un visto bueno. Por eso fue que entonces convocaron a la multitud y dijeron, no es justo que nos... Y dice, y buscad pues hermanos entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Y lo primero que deberían de tener, lo que debería tener para ser diácono, mire lo primero que tenía que tener. Y lo primero que tenía que tener era, primero, ser respetado. Ser respetado ¿de quién? De la congregación, del pueblo. Ese de ser respetado, eso significa que tenía que tener testimonio. Mire la importancia del ser respetado. ¿Por qué debe ser un diácono ser respetado y tener testimonio de todo? Porque cuando los pastores salgan, el diácono es, por ser respetado dentro de la iglesia, debe tomar la dirección de la iglesia. Inmediatamente, por cualquier razón que los pastores salgan, el diácono queda al frente, inmediatamente. Es la importancia de ser respetado, y ese de ser respetado es por el testimonio que los hermanos dentro de la iglesia, no solamente dentro de la iglesia, sino los vecinos, saben quién es la hermana y saben quién es el hermano. Es conocido. En caso dado que se presente un problema espiritual, el hermano, la hermana, lo pueda resolver. Segundo, en caso que se presente un acto social en el que tenga que intervenir en la comunidad, lo pueda hacer también el diácono o la diácona, porque es una persona que es respetada y tiene testimonio en la comunidad. O sea, fíjense usted la falta de cuidado que a veces nosotros tenemos para nombrar un diácono. Yo eso no le prestaba atención antes, me hizo ser diácono, pero ahora no. Ahora no. ¿Por qué? Porque el diácono, aparte de eso, debe ser del círculo de los pastores y no del círculo, perdónenme la expresión, de la lambonería, sino de gente que sabe uno que puede confiar de manera espiritual. No es que a mí me van a ganar con ondulaciones, ni que le voy a regalar aquí este caramelo, pastor, le voy a regalar esta mogollita porque le voy a regalar. A mí eso no me convence. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora no voy a dejar de regalar nada yo. Ya usted está diciendo, Se vayan a volver tacaño ahora. Gloria al Señor. A su nombre. Entonces, fíjense las cualidades que debería tener un discípulo. Y miren que después del discípulo, sin ser nada, pero que tenía que tener una base. ¿Cuál era esa base? Que tenía que ser de buen testimonio. Y es lo primero que dice aquí: buscar, hermano, de entre vosotros 7 varones, dice, de buen testimonio. De buen testimonio, que no esté acusado de nada, que no le digan nada, que no, ese hermano es el que, y de eso, mire, de eso sacaron a los 7.
Y usted ve de esos primeros que nombran ¿a quién es el primerito que nombran? A mí. Nombran a Esteban. ¿Y qué pasó con Esteban? Es el primero que mata. Ay, no, pastor, allá no. Usted no era yo, si no era yo. Ahí sí no quiere ser Esteban. Entonces, fíjese usted, llaman a Esteban, ¿verdad? Después, ya, pero cuando yo veo a Esteban, Dios mío, me admiro, porque ahí en el versículo 8, cuando dice el arresto de Esteban, usted ve, Esteban hace una disertación de la palabra impresionante, porque no solamente los discípulos eran llenos del Espíritu Santo, sino que tenían un conocimiento bíblico impresionante. Y hoy en día no queremos ni ser discípulos, no queremos ni aprender la Biblia, ni las tareas, porque les pongo unas tareas sencillitas, que Dios mío, es para que ustedes se desborden y me dejen con la boca abierta, digo. Entonces, pero nada. Yo cansaba a los pastores porque era el que más hablaba. Preguntaba, porque yo lo que entendía, porque yo estoy dejando hablar, porque si ustedes no preguntan, yo tengo que preguntar. Si ustedes no responden, yo tengo que responder. Yo pregunto y respondo. Patea y hace un gol. El accidente hace un gol. Gloria al Señor. Fíjese usted que era lo primero que debían ser los diáconos: ser respetados, tener testimonio. Y esto es bonito. Tener testimonio. Me cuenta acá el técnico de las lavadoras que se le presentó un problema en las redes y comenzaron a defenderle su trabajo. Y así es que debe de ser, que a uno lo defiendan los demás por el buen testimonio. Y no que digan, sí, ese me quemó ya esta es la quinta lavadora que me ha quemado. Porque uno tiene que ser responsable. Ser como Esteban con la cicla esa, no que le van a echar la sijín porque vende cicla robada. ¿Eso es qué? O este que mete repuesto falso en los carros. No, señor, testimonio. En toda la parte que en todo Santa Marta se diga, esos evangélicos que están en ese cerro, y que gente tan tremenda. Allá hay un técnico que ese es el mejor en lavadora. Hay uno que arregla bicicleta, pero ese es una persona honesta y correcta. Y hay también un mecánico, a alguien que le falta pelo ahí, que ese es el mejor. Ay, no. No habló Fabio, va a hablar tu gente. Ya le está saliendo. Ya le está saliendo. Este año le va a salir la barba. Qué bonito es, ¿verdad? No, y el que vende en el mercado, no, ese señor, mejor dicho, Se da tañaco. da tañapo. Sí, yo filmo. ¿Ah? Mire, ahí está una clienta. Tiene propaganda ya, RCN. Piense usted, el testimonio es importante. El testimonio a usted y a mí nos va a defender. Eso se llama que cuando yo soy respetado y tengo testimonio, se llama tener un buen nombre. Y tener un buen nombre, eso es una distinción. ¿Por qué un buen nombre hace una persona? Porque eso lo distingue de los demás. Usted ve que hay empresas y uno ve productos tal, pero uno se va es por una firma, porque uno conoce el tal producto y uno se va es por ese. Y porque cada quien se va, no, yo la verdad, yo este producto no lo conozco, yo conozco es esto. ¿Por qué? Porque tiene un buen... Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué importante es uno ser respetado. Qué importante es tener un buen testimonio.
No, le fiaste al hermano de la iglesia del cerro, tienes tu plata ahorrada, la tienes segura. Pero no que diga, Dios mío, la perdiste. Bueno, pastor, esa cosa, ahora yo, por allá donde vivo, oiga, mucha gente que se dice evangélico y uno en la fe, y ya, pastor, que es problema, me ha tocado dejar, no parar la bola. Claro, es que me decía un pastor, usted tiene gente honesta en su iglesia, usted dice que tiene gente honesta en su iglesia, préstele plata, préstele un libro para que vea, que se vuelven pícaros. Y eso es verdad, usted y yo tenemos que ser serios y responsables. Le prestó un libro, le dijeron devuélvalo, se lo va a robar. Si lo tiene allá y lo tiene y no lo devuelve, usted es una ladrona, usted es un ladrón. Es que eso es así. Préstele un libro, me dijo, préstele un libro para que vea esos evangélicos de su iglesia, para que vea que se quedan con él. Son unos ladrones. El día del arrebatamiento se queda. El día del arrebatamiento se queda y cuando le estén sacando las uñas, perdóname, Señor, por no haber devuelto el bendito libro. Perdóname. Y el porta, pastor. Ay, verdad, el porta. El porta que le estén sacando las uñas. Se la tengo en la puerta en acá y cuando me ve. Y hay cosas, Dios mío, el contador me dijo una palabra esta. Porque yo le dije, me dijo, me sorprendió, pastor, porque es que hoy es 31 y los 31 no se cobran. Y él, no, señor, yo a usted le debo, yo no quiero entrar debiéndole a usted. Y aquí está su plata. Y entonces, gracias a Dios. Entonces, usted no sabe la que le está preparada. Me dice así, ojalá, le dije, porque usted a mí no tiene que cobrarme. Porque el que debe, evangélico, correcto, no tienen que cobrarle. No tienen que cobrarle. Uno tiene que pagar. Porque el que debe, el de buen testimonio, no le tienen que cobrar. Si a usted le fían una pantaleta o le fían un calzoncillo, páguenlo. ¿Usted qué va a esperar que le cobren o que le manden un WhatsApp por el Facebook? O que le escriban por el Facebook. Tienen para pagar, no puedo fiar. No puedo fiar. Pastor, dice un cuñado mío que la viveza de prestar es pagar. La viveza de prestar es pagar. ¿Cómo así? Que la viveza de prestar es pagar. Ah, Porque si tú sos vivo para prestar, tienes que ser vivo también para pagar. Porque exactamente. Eso es tener un buen testimonio. Entonces, es importante. Y por eso dice aquí que sea de buen testimonio. Segundo, otra, lleno del Espíritu Santo. Importantísimo esto. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Impresionante esto. Oiga, para ejercer un cargo de esto, que no es un llamado de Dios, sino es un llamado al servicio dentro de la obra, debe de tener unas distinciones como ser respetado, tener testimonio, tener un buen nombre y ahora ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto más a un ministerio pastoral, profético o como de misionero? Si eso son responsabilidades, porque uno no le va a servir a cualquiera, va a servir en la obra de Dios. Y uno a veces le pone pero al servicio de la obra de Dios como si Dios no pagara. Dios a usted, un minuto, un segundo que usted le sirve al Señor no te lo roba. Un segundo no te lo roba, te lo paga. Y en cambio de empleado, ¿cuántas ceras extras no le robaron a Esteban cuando era policía? Ese es el problema.
Cambio el Señor, no, el Señor está pendiente. Porque el Señor cuando te va a bendecir no le pregunta a nadie. Él conoce tu testimonio. Él conoce tu buena obra. Por eso es que usted cuando va a servir no sirva para impresionar a quienes le están viendo. Sirva para impresionar al que todo lo sabe y al que todo lo escudriña. A ese es que usted tiene que impresionar. No sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Y cuando des algo no toques trompeta o cona o con. Altos en gloria al Señor. Una de las cosas que me gustaba a mí en la iglesia era ir a hacer las cosas calladito. A veces nada más estaba yo y el pastor y habían más de 60 personas que se congregaban allí. Y estábamos el pastor y yo nada más y me quedaba. Y para mí era un privilegio quedarme yo ahí trabajando. Y hasta en la noche, yo solo ahí. Y con necesidades. Y con necesidades. Mi esposa es testigo que teníamos necesidades y yo no cogía ni un peso, nada. Y sí lo necesitaba. Porque servir a Dios es lo mejor. Porque cuando tú sirves en el templo, tú le sirves a Dios. Porque la casa de Dios tiene un patrón y no soy yo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Llenos. Otro. Lleno del Espíritu Santo. Y no se le ocurre en su Biblia hacer esto, lleno del Espíritu Santo. No se le ocurre hacer esto. No se le ocurre hacer esto. Si lo usaba, acostúmbrese así. Y no se acostumbra a escribir nada más Espíritu. Y si va a escribir, escriba Espíritu Santo o Espíritu de Dios. Entonces, lleno del Espíritu. Esto, ¿por qué lleno del Espíritu? Porque cuando una persona está lleno del Espíritu, se caracteriza los puntos A. La constancia de mantenerse lleno. ¿A usted por qué le da hambre? ¿A usted por qué le da hambre? ¿Ah? Porque el estómago está vacío, por eso usted le da hambre. Entonces, una persona que se da cuenta que no está lleno del Espíritu Santo, hace esto. Se mantiene lleno, busca la manera de mantenerse lleno. O sea, y eso es una parte importante. Esa es una parte importante. Esa es una persona devota. Esa es una persona de comunión. Una persona cuando está lleno del Espíritu Santo se caracteriza porque mantiene una constancia de mantenerse lleno. O sea, tiene la constancia de mantenerse lleno. O sea, esa persona busca esa permanencia. Trata de estar ahí. Él descubre a sí mismo y se da cuenta. Algo está pasando en mí. No, yo voy a ayunar. Porque dispara solo. Pelea con todo el mundo. Nada le gusta. Se incomoda. Y usted se descubre a usted mismo. No, aquí hay cosas que no son. O sea, ya no, el Espíritu Santo no está funcionando en mí. Enseguida me organizo yo. Esa es una persona que se caracteriza por darse cuenta quién es Él para el servicio de la obra. Uno debe evitar esperar que le dé hambre para ir a comer.
Esperar que le dé sed para ir a beber. Debe mantenerse lleno así. Exactamente, porque cuando ya le da hambre, ya la hormona del hambre ya se le disparó y vaya a raza con lo que sea. Y cuando el cuerpo le pide agua, porque ya está deshidratado. Exactamente. Hechos 11, 22 y 24. ¿Qué dice? De mantener la llave abierta y Amén. Diga. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cómo era Bernabé? Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué característica más vemos en este hombre? Que cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, dice el 23 dice cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor. O sea, el que está lleno del Espíritu Santo de Dios se alegra por el desarrollo de su obra, por el avance de su obra. Se da cuenta y descubre todas las cosas buenas que se pueden mirar fácilmente en una obra, en una persona. Porque cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, se alegra de los avances de la hermana, del hermano, de la obra de Dios. Oiga, impresionante, Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando fue a Antioquía y vio la iglesia allá, se regocijó, se llenó de alegría, se llenó de gozo. O sea que una persona llena del Espíritu Santo descubre cosas que cualquier otra no las descubre. ¿Y qué descubre? Las cosas espirituales. Hubiera sido otro que hubiera llegado, eso no es nada. Como alguien que llegó a la iglesia y vio 3 personas y dijo, no, esa iglesia no sirve, esa iglesia está pelada. Y una vez lo echaron del ministerio, lo echaron de la misión. Porque al presidente no le gustó la expresión. Porque en vez de decir, hermano, hay que echar para adelante, en vez de decir al presidente, hay que mirar qué se hace con la obra, no, hay que hacer un trabajo de misión, no, yo digo, no, esa obra no, si esa obra ya ves para atrás. Lo echaron de una vez. En cambio, Bernabé, el hombre de Dios, el hombre lleno del Espíritu, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué hizo estas cosas? ¿Por qué descubrió esto? Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué bonito es ser lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es una cualidad distintiva importantísima, importantísima. El que está lleno de Dios es muchas más las cosas que ve por el Espíritu buenas que las cosas malas. El que está lleno de Dios no tiene tiempo para murmurar, para chismosear ni para otra cosa. Él no vive porque esas cosas no se da cuenta ni le da importancia. No las descubre porque eso no es del Espíritu. Entonces, gloria al Señor, a su nombre, ¿vive o no vive? Entonces nos damos cuenta que eso es estar en plenitud. ¿Qué es estar en plenitud? Estar en plenitud es estar lleno. Cuando yo estoy en plenitud de Dios, me regocijo. Yo sé que este año Dios va a producir un despertar en muchos de ustedes. Yo creo que Dios va a producir este año un despertar en muchos de ustedes. Porque no puede ser que esta palabra esté cayendo en cisterna rota. Yo no creo eso. Yo creo que esta palabra
está cayendo en un odre nuevo. Está cayendo en un odre que tiene la suficiencia para retener. Ve. ¿Qué también tiene? Esto los capacita para ministrar en el poder. Los capacita para ministrar en el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona está lleno de Dios, ¿por qué lo capacita para ministrar? Esa persona llega en cualquier parte y una vez se desenvuelve donde llega, inmediatamente se para al frente y comienza. Y Dios le da la palabra y va. ¿Por qué? Porque es una persona llena del Espíritu Santo, no anda con pena. Una persona llena del Espíritu Santo, donde lo ponga, allí se desenvuelve. Hay escenarios que sí a veces a uno le da como ciertas cosas. O sea, yo he ido a escenarios donde el auditorio que está ahí es un auditorio de gente que conoce. Y sé que tengo que ir, pero no es que me dé nada, porque yo voy con lo mío, con lo que Dios me ha dado. Amén. Pero, ¿qué es lleno del Espíritu Santo? Ya voy a borrar. Sí. Lo quiero como permanente. Marcador para pizarra acrílica. Que no borra, es permanente. No puedo usar pero aquí dice. Si tira de golpe a la Si es constante. No, aquí Está dice lleno de Espíritu Santo. marcador para pizarra acrílica. Entonces, ¿pero qué es ser lleno del Espíritu Santo? O sea, y es importante saber qué es lleno del Espíritu Santo, aparte de lo que ya hemos dicho de la distinción. era el borrador. De la fuerza del pastor. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Aparte de las que yo ya hablé que se distingue, que lo capacita uno para ministrar, que es la plenitud, ¿qué otras cosas podemos decir? Que el que está lleno del Espíritu Santo implica que tiene los dos bautismos. ¿Cuáles son los dos bautismos? Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo lo primero que debe hacer es bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Y para ser bautizado en agua y para ser bautizado en el Espíritu Santo implica que tiene que nacer de nuevo. Es decir, una persona para bautizarlo en esos dos bautismos debe de haber nacido de nuevo. Eso implica. Otro. Este es bueno. Una capacitación le da una capacitación específica. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, le da una capacitación específica
ocasional una capacitación específica ocasional para hablar bajo el impulso del Espíritu Santo. Esta es importantísima. Esta es importantísima, ¿por qué? Mire lo que pasa aquí. Ya sabe en qué libro estamos, ¿verdad? Ya. Mire lo que pasa ahí en estos dos escenarios. Pedro y Juan fueron llevados al concilio en Jerusalén, pero dice que estando allí, entonces Pedro, el versículo 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Frente a quien estaba el apóstol, estaba frente al sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y todos eran de la familia sacerdotal. Eran las personas insignes, más importantes y poderosas del momento, antes quienes el apóstol Pedro estaba hablando. Pero lo importante aquí es que dice Pedro lleno del Espíritu Santo. Entonces, esto que da a entender que va a haber momentos en que usted, cuando está lleno del Espíritu Santo, puede hablar bajo él ante cualquier persona, ante cualquier peligro, ante cualquier circunstancia. Usted va a hablar, y no habla usted porque quiere hablar, sino porque el Espíritu Santo te capacita. ¿Sabe? Porque aún hasta para hablar nosotros necesitamos valentía y capacitación, porque a veces cuántas cosas no nos ha pasado que a nosotros se nos enreda la lengua en el platanar y nos volvemos gagos y no hablamos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que vamos a hablar, ay, se le traba a uno la lengua? El Espíritu Santo te la suelta todita. Hay unos que no necesitan tanta, porque ya está que se le sale casi, pero los capacita. ¿Esto qué? ¿En qué consiste esto? En decir las palabras acertadas, en decir las palabras oportunas, en decir las palabras como conviene, en decir las palabras puntuales, en utilizar etimología, en utilizar elocuencia. Para eso te capacita el Espíritu. Porque hay cosas que en el momento no sabes ni cómo decirlas, y el Espíritu Santo te capacita. Amén. Eso es ser lleno del Espíritu. Es importante, ¿verdad? Pastor, pero según lo que yo veo aquí en la Biblia, esa es una de las facetas de estar lleno del Espíritu, porque cuando dice que Esteban Claro, también lo estaban que eso es lo que acabo de explicar.
Eso es lo que acabo de explicar. Eso es una obra múltiple. Hasta para morir se llena uno del Espíritu Santo. Tiene que estar lleno. Está la prueba, Si no, no se muere. tentación. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. El 13:9, ¿qué dice? Amén. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo, Siga. lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y le dio la sentencia. Dice, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Esa es otra faceta de los que están llenos. El poder de Dios usó a Pablo para hablarle al brujito este que quería sabotear la conversación que él tenía con el procónsul. Yo di esa enseñanza. Y llegó y lo reprendió y quedó ciego. Dijo, por algún tiempo, o sea, no quiso decirle, porque si le hubiera dicho de por vida más, nunca hubiera vuelto a ver. Pero le dijo, por un tiempo, es decir, Como que dice, hasta cuando te arrepientes. o sea, hasta cuando te arrepientas, hasta cuando reconozcas, por un tiempo. Y después, ayúdeme, no veo. El brujito. O sea, lleno del Espíritu Santo también habla aquí, que habla del respaldo inmediato del Señor. Claro. Aquí lleno del Espíritu Santo tiene muchas cosas. Para atreverse a hablar de esa manera, hay que estar lleno. El que está, que está lleno del Espíritu, vive dando muerte, no a los vecinos, a la carne. A la carne. Romanos 8, 13 y 14. La persona que vive llena del Espíritu Santo es una persona que constantemente se da cuenta de muchísimas cosas que se mueven alrededor de él y la combate enseguida. Se da cuenta todo lo que viene, todo lo que se mueve. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona muy difícil de hacer enojar, muy difícil de complicar, porque a una persona llena del Espíritu Santo nadie le complica la vida, en nada. Le dicen, mira, ese sí es fresco, ese sí es pasiva, ese sí es pasivo. No es que sea pasivo ni fresco, sino que a él nada le complica la vida, porque el Espíritu Santo, como tiene llenura, todo lo que le venga él lo resuelve, y antes de llegar ya sabe. Amén, pastor. Entonces no tiene problema. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que darle palo a las obras de la carne enseguida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ves? La carne se va a levantar, pero la persona llena del Espíritu Santo sabe, enseguida distingue, esto es la carne, y no tengo que dejar que ella se arraigue en mí, si no fuera enseguida. Ninguna condenación es por lo que está escrito, eso es lo que no es conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿se da cuenta usted que es estar metido? Otra, los que son llenos del Espíritu están llenos de polifacencia, para hacer muchas tareas. ¿Qué significa esto?
que esas personas se convierten en una persona con un conocimiento múltiple, sabe una cosa, sabe otra. Usted mira en el Antiguo Testamento, a Uliat, aquel que se le fue dando el espíritu para diseño, él se hacía de toda clase de diseño, hacía toda clase de cosas. ¿Por qué? Porque a él le fue dado el espíritu en una manera de polifacencia, o sea, tenía varias cosas para hacer, podía hacer muchísimas cosas. Finalmente, dice aquí, en el 6, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esas tres ingredientes deberían tener, que fueran llenos, que fueran de testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esas tres cosas deberían tener, llenos de sabiduría. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia, ni el entendimiento, ni el conocimiento. El conocimiento es la información, la inteligencia es la capacidad de procesar para resolver los problemas, y la sabiduría es el uso prudente y ético de ese conocimiento, de esa inteligencia, ese entendimiento, ese conocimiento para tomar decisiones correctas y entender la vida. Es decir, que la parte matriz de poder comprender las cosas, desarrollarlas y darle el uso correcto, se llama sabiduría. Porque hay personas que tienen inteligencia, pero no saben cómo hacer las cosas porque les falta sabiduría. Hay gente que tiene conocimiento, pero no saben cómo desarrollar aquellos porque le hace falta sabiduría. Hay gente que entiende algunas cosas, pero no sabe cómo caminar en ellas porque le hace falta. Digamos que la sabiduría es como la parte de integrar la inteligencia y el conocimiento. Claro, o sea, ella es la que desarrolla eso. Sí, porque hay personas que son inteligentes pero no tienen sabiduría, son trastes. Les hace falta la sabiduría. Por eso cuando el proverbista fue a hablar de sabiduría, dijo, ella clama en las calles. Porque la sabiduría tiene algo amplio, porque una persona sabia puede utilizar el conocimiento, la inteligencia, el entendimiento, el saber. Y él con la sabiduría puede disertar todas estas cosas porque tiene la plenitud, porque la sabiduría es lo que ayuda a esas cosas. Y eso, ¿quién lo da? Quien está lleno del Espíritu. Amén, dejemos hasta ahí. Bueno, anote para la sabiduría, Primera de Reyes 4:29 al 31 y dejamos hasta ahí. En la próxima estaremos viendo requisitos de los diáconos. Primero de Reyes 4:29 al 31. 4:29. Al 31.